escuchando. Estamos aquí nuevamente con alegría que Dios nos da para seguir compartiendo este proceso de formación, como es la estructuración de las Sagradas Escrituras y la estructura que tiene cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tocar el libro de Josué, es el número 6 de las Sagradas Escrituras. Tiene en total 24 capítulos, corresponde al género literario histórico. El autor, al parecer, es Josué y abarca un periodo de 1400 a 1375 antes de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues, en este libro de Josué lleva el nombre de Josué, que viene siendo el nuevo líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. En este libro nos va a relatar cómo los israelitas obtienen la tierra prometida, empezando por el cruce del río Jordán y la batalla por 7 años para tomar las tierras de Canaán. Y la estructura de este libro corresponde a 5 partes. Vamos a ver entonces la primera parte del libro de Josué, que está compuesta del capítulo 1 al capítulo 5, que nos va a hablar sobre los espías que entran al pueblo de Jericó. Josué invita a unos espías a Jericó y Rahab, personaje histórico, es la ramera que los esconde en su casa y a cambio de eso le hacen una promesa y le recuerden que cuelgue un cordón rojo en la ventana y entonces cuando el pueblo de Israel regrese no lo tocará, se salvarán. Los israelitas también cruzan milagrosamente el río de Jordán. Vuelve a repetirse aquella magnífica oración, aquel magnífico poder de Dios que así como Moisés en su oración se abren las puertas del Mar Rojo, se abren el Mar Rojo para pasar, de la misma manera Josué pasa el río Jordán y entran en la tierra prometida, comenzando así su conquista. Parte 2, del capítulo 6 al capítulo 9 del libro de Josué, nos va a relatar la derrota de Jericó y la batalla con un pueblo que se llama Ai. Y también vamos a encontrar ahí la derrota de los gabaonitas. Israel entonces derrota a Jericó cuando Dios le ordena marchar alrededor de la ciudad que dé 7 vueltas y que toquen la 7ª vuelta, que toquen las trompetas, tras los cuales entonces se derrumban los muros de Jericó. Los israelitas, nos va a hablar de ahí, también ahí, que son derrotados poco después por el pueblo de Ai. ¿Por qué fueron derrotados por el pueblo de Ai? Porque algunos de ellos, de los israelitas, estaban incumpliendo el mandato de Dios. Era destruirlo todo, quemarlo todo. Sin embargo, ellos se quedaron con partes del botín. Los hombres entonces israelitas fueron apedreados y el Señor
instruye a Josué poco después para derrotar a ese pueblo de Ai que antes los había derrotado, así como también les da el poder de ganarle la guerra a los Gabaonitas. Del capítulo 10 al 12 del mismo libro de Josué, vamos a ver este acontecimiento tan hermoso como lo es: el sol se detiene y Josué obtiene grandes victorias. Por medio de Josué, entonces, Dios hace que el sol se detenga milagrosamente en el cielo. El ejército israelita conquista naciones y tierras alrededor de la tierra prometida, proporcionando así una lista de los reyes derrotados por el pueblo de Israel. Cuarta parte del capítulo 13 al capítulo 21. Ahí vamos a encontrar la distribución de la tierra de Canaán. La guerra termina en la vejez de Josué. Toda su juventud lo dedica para la conquista y para la derrota de los países enemigos. Probablemente José muere a los 87 años de edad. Aún no logra repartirlo todas las tierras, queda algunas partes aún todavía por conquistarlo, porque la tierra de Canaán, la tierra que Dios nos ofrece, es una tierra de conquista. Tenemos que conquistarlo paso a paso, palmo a palmo, victoria tras victoria. Aquí en estos mismos capítulos vamos a encontrar la biografía de Caleb. ¿Quién era Caleb? La tierra entonces se divide entre las tribus en los capítulos siguientes, es decir, del capítulo 22 al capítulo 24. Ahí vamos a encontrar las órdenes finales de Josué y posteriormente su muerte. Las tribus israelitas se instalan en sus nuevos territorios. La tierra de Gad y la tierra de Rubén construyen un controvertido altar. Esta ha sido la historia del pueblo de Dios. Por rato se arrepienten, Dios los ayuda con su misericordia, al rato nuevamente vuelven a estar construyendo altares de otros dioses. Aquí en este capítulo vamos a ver que Josué predice su muerte, pero a la vez los anima para que haya un verdadero liderazgo en el pueblo de Israel. Él muere, Josué muere entonces, y la historia de los relevos continúa. No te lo olvides, la historia de la salvación es nuestra propia historia de nuestra salvación. Estamos hablando de los libros históricos, pero el libro de Josué empieza más de una manera más emocionante, más hermosa, porque vamos viendo constantemente el poder de Dios y las caídas que va teniendo en la fe ese pueblo, pero Dios sigue confiando en ellos. Nosotros a veces desconfiamos en Dios, pero Dios sigue confiando en nosotros. Ánimo, pues, queridos hermanos, a seguir adelante con este curso formativo y que Dios los ilumine para seguir adelante con esta misma fortaleza. Y no se olviden de apoyarme con una manita arriba, compartirlo con otros hermanos para que cada día lleguen a más personas y tú ya seas un protagonista de esta maravillosa historia de la salvación. Nos vemos pues el próximo viernes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.